En este vídeo vamos a hablar de otro patrón de diseño de CSS en el que se combina los recursos que ofrece Grid y Flexbox con las características de la función clamp, permitiendo la generación de resultados del tipo responsive sin necesidad de utilizar media queries. Esta combinación reduce la cantidad de código que se debe escribir para que otros elementos, además de los contenedores que alojan un proyecto web, como por ejemplo la tipografía que estamos viendo en este instante, se adapten a la ventana gráfica del dispositivo que utilice cada usuario para que éste pueda mostrar el contenido sin dificultades. Bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En esta ocasión vamos a abordar el funcionamiento del patrón de diseño en CSS llamado Clamping My Style, cuyo nombre se debe a que además de combinar los módulos de Flexbox y Grid, se utiliza una función llamada clamp, la cual permite la asignación de valores empleando un límite superior e inferior, generando un efecto similar a la combinación de las funciones min y max que se han utilizado en anteriores vídeos. Estos límites superior e inferior definen el rango de valores que emplea la función clamp, la cual requiere tres parámetros para ser utilizada, que a su vez deben estar separados por el signo coma y pueden estar representados por expresiones en donde la primera de ellas corresponderá al valor mínimo, que es el límite inferior. El segundo parámetro que se emplea en esta función clamp es el llamado valor preferido, que se puede definir como el valor que subjetivamente consideramos como ideal, el cual se define para que sea utilizado siempre que éste no supere los límites inferior y superior. Finalmente, está el tercer parámetro, que representa el límite superior y corresponde al valor máximo o el valor más grande que puede tomar la propiedad a la que se le está aplicando la función clamp. Para familiarizarnos con el uso de la función clamp, vamos a revisar el siguiente ejemplo de código HTML, el cual inicialmente está compuesto por una etiqueta div a la que se le ha asignado el atributo class con el nombre contenedor. Dentro de esta etiqueta div estoy empleando un texto de ejemplo que se puede obtener utilizando la opción Lorem del editor de texto que se ha venido empleando para el contenido del canal, que es Visual Studio Code. A este archivo de HTML le he vinculado previamente un archivo de CSS al que le asigné el nombre de style.css, como lo he hecho en anteriores vídeos, y dentro de ese archivo de estilos he agregado las dos reglas iniciales que sirven para eliminar los estilos que carga el navegador de forma predeterminada. En esta oportunidad he agregado una tercera regla de estilos utilizando el nombre del atributo class de nuestra etiqueta div como selector, y dentro de ella realicé una primera declaración para asignar el azul pálido como color de fondo para el único elemento de nuestro código de HTML. Como segunda declaración, asigné un tamaño de fuente de 3 rem, y al revisar el aspecto de este código de ejemplo en el navegador, se puede ver que efectivamente la etiqueta div ocupa el ancho total de la pantalla y que ha tomado el color de fondo azul pálido y el tamaño de fuente de 30 píxeles que se asignaron en la tercera regla de estilos. Para ver el funcionamiento de clamp, estoy agregando una nueva declaración en la tercera regla de estilos del archivo de CSS, en la que empleo la propiedad width, asignándole como valor la función clamp, en la cual utilizo 200 píxeles como valor mínimo. Dentro del mismo paréntesis y como segundo parámetro de clamp, asigno como valor ideal 50%, y finalmente, para el tercer parámetro de la función, empleo el valor 500 píxeles, que es el valor máximo que tomará la propiedad width de nuestro único elemento div. Cuando se define el ancho de nuestro único elemento div de esta forma, se está indicando al navegador que este elemento debe ocupar el 50% del espacio disponible sin que éste sea menor a 200 píxeles o superior a 500 píxeles. Para verificar este comportamiento en el navegador, basta con utilizar el panel de inspección y seleccionar la etiqueta div en la sección en la que se ubica el código de HTML,
para después asignar un ancho de pantalla de 1000 píxeles, lo cual hace que la propiedad width tome el valor de 500 píxeles. Si decido ampliar el ancho de pantalla a 1500 píxeles, el valor de width se mantiene en 500 píxeles debido a que este fue el tercer parámetro que empleé cuando asigné la función clamp como valor de la propiedad width en la tercera regla de estilos del archivo de CSS. Algo similar sucede cuando asigno un ancho de pantalla de 400 píxeles, lo que hace que la propiedad width tome un valor de 200 píxeles debido al segundo parámetro de 50% que utilicé al definir la función clamp, pero si continúo disminuyendo el ancho de pantalla, el valor de width se mantiene en 200 píxeles, producto de haber empleado este dato como primer parámetro de la misma función. Ahora que conocemos la forma en la que trabaja la función clamp, vamos a hacer uso de ella combinándola con los módulos de Grid y Flexbox en la creación del patrón de diseño ClampInMyStyle, para lo cual modificaré nuestro código de HTML con el que construiré una card o tarjeta similar a la que construimos en el vídeo en el que se explicó el patrón de diseño de Lineup. Esto lo logro agregando una etiqueta P dentro de la etiqueta div y trasladando al interior de esta etiqueta P el texto de prueba que estaba alojado por la etiqueta div. Una vez realizo esta modificación, agrego otra etiqueta div dentro de la misma etiqueta div que tiene asignada la clase contenedor para simular lo que podría ser el espacio destinado a la imagen de un producto que se desee mostrar en esta carta. A esta nueva etiqueta div le asignaré la clase visual para que me sirva como selector en la asignación de estilos, y antes de esta nueva etiqueta div estoy agregando una etiqueta h1 para simular lo que sería el nombre de un producto dentro de nuestra card, que en este caso es el nombre de la función clamp y el nombre del patrón de diseño ClampInMyStyle. Como última modificación del código de HTML, agrego una nueva etiqueta div dentro de la cual alojaré los tres componentes de la car que estamos construyendo, que corresponden al título, al espacio para la eventual imagen de un producto y la descripción del mismo, la cual está representada por la etiqueta P. A esta nueva etiqueta div también se le asignará una clase que en este caso será la palabra elemento, y esto terminará de dar la estructura a nuestra card para que se puedan asignar los respectivos estilos en el archivo de CSS asociado. Una vez me ubico en la tercera regla del archivo de estilos, agrego una nueva declaración debajo de la que define el color de fondo, en la cual empleo la propiedad display para asignarle el valor grid, y enseguida utilizo la propiedad placeItems a la que le asigno el valor center con el fin de alinear el contenido de la car en el centro tanto vertical como horizontalmente. Después utilizo las propiedades overflow y resize con los valores auto y both respectivamente, que corresponden a la combinación de las propiedades que le permitirá a cualquier usuario reducir o ampliar el tamaño del contenedor de la car que se está construyendo. Dadas las modificaciones que se realizaron en el código de HTML, se requiere dar estilo a los elementos agregados, iniciando por el contenedor div al que se le asignó la clase elemento, el cual contiene los demás elementos de la car, y para ello se utiliza dicha clase como selector. Para diferenciar visualmente la etiqueta div a la que se le asignó la clase contenedor de esta etiqueta div que tiene la clase elemento, utilizo una declaración con la propiedad background color a la cual le asigno el valor rosa pálido. Enseguida de esta declaración para distribuir los elementos de nuestra car dentro de este contenedor, estoy agregando una nueva declaración en la que empleo la propiedad display a la que le asigno el valor flex. Como la distribución que necesito construir debe ubicar cada elemento de la car de forma vertical, dentro de esta regla de estilos agrego una nueva declaración en la que empleo la propiedad flexDirection a la cual le asigno el valor column. Teniendo en cuenta que esta etiqueta es la que contiene todos los elementos de la card, es necesario trasladar la declaración en la que se define el ancho de la misma, la cual está situada en la anterior regla de estilos, y colocarla dentro de esta nueva regla. Además, debido a que se ha agregado tanto el título como el párrafo descriptivo de nuestra card, estoy modificando la declaración en la que asigné el tamaño de fuente de 30 píxeles para que sea posible visualizar la totalidad del contenido en la pantalla, asignando el tamaño de 10 píxeles.
Finalmente, para separar los elementos que aloja esta etiqueta div del borde del contenedor, he agregado una declaración con la propiedad padding a la cual le he asignado el valor de 10 píxeles. Para poder visualizar el espacio que se le puede asignar a una hipotética imagen de producto para nuestra card, he asignado una nueva regla de estilos utilizando la clase visual como selector y dentro de ella he colocado tres declaraciones para definir un color de fondo diferente al empleado en los otros dos contenedores, una altura de 150 píxeles y un ancho del 100% del espacio disponible dentro del contenedor padre de este elemento. Al revisar el resultado de estos cambios en el navegador, se puede observar que cada elemento de la card ha tomado los valores definidos en cada regla de estilos, pero al ampliar el ancho del contenedor azul, el tamaño de la línea de texto de prueba también se aumenta, deteriorando la legibilidad debido a que se hace más largo de leer. Esto mismo sucede al reducir el ancho de este contenedor, creando dificultades en la lectura de la información, lo cual se puede resolver reemplazando el tipo de medida que se utilizó en los parámetros de la función clamp. Para ello, regreso al archivo de estilos y en la regla en la que empleé la función clamp, reemplazo el tipo de medida relativa expresada en rem por otra medida relativa expresada con las letras ch que abrevian la palabra en inglés character, que en castellano se traduce como carácter, la cual representa el ancho que ocupa el carácter 0 de la tipografía que se esté utilizando. En este caso, el primer argumento de la función, que representa el valor mínimo que puede tomar la propiedad, se va a definir en 20 caracteres y para el tercer parámetro, que representa el valor máximo, se establece en 40 caracteres. Una vez se aplican estos cambios y se visualizan en el navegador, se puede observar que al modificar el ancho del elemento que contiene nuestra card, el ancho de esta también aumenta, pero deja de crecer cuando alcanza los 40 caracteres que se acaban de definir como valor máximo en el tercer parámetro de la función clamp. Esto mismo sucede si se reduce el ancho del contenedor de nuestra card, de tal forma que el ancho de la misma disminuye hasta alcanzar el valor mínimo establecido como primer argumento de la función clamp, el cual se definió en 20 caracteres. Cuando se utiliza este tipo de medida relativa en la que se expresa un valor utilizando caracteres, es posible que la cantidad especificada no se ajuste a la cantidad de caracteres que se muestra en el navegador, debido a que el cálculo se realiza con base en el ancho que ocupa el carácter 0 y existen otros caracteres que presentan un ancho diferente. Este efecto puede reducirse empleando un tipo de fuente monoespaciada en donde casi todos los caracteres ocupan el mismo ancho, como por ejemplo la fuente Courier, aunque en la práctica se suele utilizar diferentes tipos de fuente y probar diferentes cantidades de caracteres hasta encontrar el valor que le aporte mayor legibilidad al contenido que se está mostrando. Cuando se utiliza clamp, como en este ejemplo de nuestra card, es posible ajustar el tamaño de los elementos de un determinado diseño sin utilizar media queries para que éste pueda ser visualizado en cualquier tipo de dispositivo, lo que a su vez puede requerir que otros elementos como el tamaño de fuente también deban adaptarse a los posibles tamaños de pantalla que serán empleados por los usuarios. Para atender esta necesidad, también se puede emplear la función clamp como valor de la propiedad FontSize, como lo estoy haciendo en la nueva declaración de estilo que estoy agregando dentro de la regla que utiliza la clase elemento como selector, en la que estoy asignando el valor mínimo de 1.6 rem, el valor preferido de 4 view per width y 3.2 rem como valor máximo. La verificación de este cambio en el navegador se puede hacer utilizando el panel de inspección, en donde después de seleccionar la etiqueta P que contiene el texto descriptivo de ejemplo y definir un ancho de pantalla de 320 píxeles simulando la visualización del contenido en un smartphone, será posible visualizar el tamaño de fuente de 16 píxeles o 1.6 rem que corresponde al valor mínimo definido para la función clamp. A medida que aumento el ancho de pantalla, inicialmente este valor de 1.6 rem se mantiene, pero en cierto punto empieza a crecer debido a que el valor preferido
de 4 bit por width asignado como segundo parámetro de la función clamp deja de ser igual o inferior al del primer parámetro de la función. Este incremento en el tamaño de la fuente se sigue presentando hasta que el valor preferido alcanza el mismo valor de 3.2 rem que se definió como valor máximo de la función clamp, y de esta manera se obtiene una tipografía flexible que se adapta al tamaño de la pantalla sin necesidad de utilizar media queries. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo, en donde vamos a analizar otro aspecto sobre alguno de los 3 estándares básicos de la web.